Bienvenido para esta sesión de física. Prácticamente es la última sesión ya de los temas. Vamos a continuar con el tema de electricidad. Te estoy compartiendo, mira, una imagen en pantalla. La corriente eléctrica no es otra cosa que un flujo de electrones, donde conviene, bueno, retomar el concepto de electrón, ¿ok? Rapidísimo, recordatorio. Los átomos están formados por tres partículas. Por un lado tenemos a los protones, que se encuentran en el núcleo. Tenemos a los neutrones. Y en la periferia tenemos a los electrones. Bueno, justo eso es lo que nos interesa. Son los electrones los que están fluyendo. Y aquí puedes ver que de negativo a positivo, así es como van a fluir a través de algún medio, y este medio pues vamos a decir que es un conductor. Los electrones siempre van a fluir, mira, del negativo al positivo. Entonces, para poder, imagínate que te hacen pregunta de examen: ¿qué es la electricidad? La electricidad es un flujo continuo de electrones de un polo negativo a un polo positivo. Ya, así de sencillo, así puedes definir qué es electricidad. Ahora va a ocurrir una cuestión, y aquí lo que ocurre es que siempre que tenemos un flujo de electrones, un flujo eléctrico, de corriente eléctrica, se va a generar al mismo tiempo, mira, un campo magnético alrededor. Siempre vamos a obtener alrededor un campo magnético. Por eso es que ahora estudiamos el fenómeno como electromagnetismo, no solo como electricidad, sino como electromagnetismo. ¿Okay? Pues mira, para ir redondeando esta idea, cuando nosotros tenemos un flujo de electrones, debemos de tener estos dos polos, el polo positivo y el polo negativo, y esto hace que nuestro circuito se cierre, ok, el circuito se cierra y entonces fluye la energía. Ya en una sesión previa revisamos, si recuerdas, qué es el concepto de circuito eléctrico, cuáles son sus elementos. Aquí tenemos el generador, en este caso un interruptor, y tenemos el dispositivo. Ya vimos qué tipos tenemos. En este caso pues es un circuito en serie, tenemos circuito serie, paralelo, mixto, todo eso ya lo revisamos, ¿okay? Entonces, bueno, aquí nada más es para ejemplificar, aunque generalmente no lo preguntan, pero a mí me gusta aclararlo. Tenemos básicamente dos tipos de corriente eléctrica ya para fines prácticos. Tenemos una corriente eléctrica directa, que es este ejemplo, mira, aquí se está generando a través de una batería, y tenemos la corriente eléctrica alterna, que no es que sea alternativa, no es por eso. Alterna viene de alternar, uno sí, uno no. Y es que en este caso, mira, lo que ocurre es que vamos a tener, o sea, nosotros en las clavijas que enchufamos tenemos dos polos. Pues bien, ocurre que uno de estos polos le llamamos neutro o fase, ¿okay? Uno de estos polos es neutro fase, y en el otro polo lo que tenemos es que se está alternando la corriente positivo negativo. En un solo polo se alternan estos dos, valga la redundancia, mejor dicho, en uno de los dispositivos, en una de las placas, en uno de los cables, se alternan estos dos polos, positivo negativo. Por eso le vamos a llamar corriente alterna. Eso quiere decir que la corriente eléctrica que utilizamos en casa es corriente alterna. La que utiliza tu teléfono es una corriente directa, porque proviene de una batería. Siempre que la energía proviene de una batería, vamos a decir que es directa. Y generalmente la que nosotros utilizamos en casa pues va a ser corriente alterna. Nada más un pequeño detalle, ¿no?, para tener esto en mente. Entonces mira, déjame cambiarte esta imagen. Como esto es muy sencillo, yo espero que hasta aquí no se vayan generando dudas. Mira, justo esta imagen está ejemplificando lo que yo comentaba hace un momento. Siempre, y esto grábatelo, ¿no? Siempre que nosotros tenemos corriente eléctrica, miren, aquí se está generando una corriente eléctrica. Siempre que tenemos una corriente eléctrica, esta va a ir acompañada
de un campo magnético, siempre. Entonces, perdón si soy de repente repetitivo, pero por eso hablamos de electromagnetismo, porque estos dos fenómenos van juntos. Si tú te encuentras con un campo magnético, eso se debe a que también se está generando una corriente eléctrica. En el caso, por ejemplo, del planeta Tierra, rapidísimo para recordar esto, ¿ok? Resulta ser que en el núcleo nosotros tenemos que el núcleo está dividido en dos partes, una parte metálica sólida y una parte metálica líquida, y estos giran en sentidos contrarios. O sea, uno gira en un sentido mientras que el otro gira en sentido contrario. Esto genera fricción. Como resultado de la fricción vamos a tener electricidad. Este rayo que estoy colocando es electricidad, ok, aquí se está generando electricidad. Resultado de esta electricidad que se genera es que vamos a obtener un campo magnético que envuelve a la Tierra. Cuando nosotros tomamos una brújula, la brújula lo que hace es que se alinea con el campo magnético que tiene la Tierra, y este campo magnético está generado por la electricidad que se provoca por la fricción entre los dos núcleos, tanto el núcleo líquido como el núcleo sólido, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estamos juntando el conocimiento de física con el conocimiento de química con el conocimiento de geografía, ¿ok? No se te olvide, siempre estos dos fenómenos van juntos, lo cual me lleva a preguntar, porque, bueno, más que otra cosa explicártelo. Nosotros vamos a tener que la electricidad se puede transmitir de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas, que es justo este fenómeno del núcleo de la Tierra, es por fricción o rozamiento. En este caso, también eso ocurre cuando, por ejemplo, si tú haces este experimento, tomas una regla y un globo y los frotas, vas a poder acercar la regla a unos pedacitos de papel, y estos pedacitos se van a levantar y se van a unir a la regla, y eso se debe a que has electrizado esa regla. Es el mismo fenómeno cuando frotas el cabello y el cabello se levanta, porque pues está electrizando, hay electricidad estática. Entonces, una de las maneras de electrizar es a través de la fricción. Otro fenómeno, o mejor dicho, otra manera, es a través de la inducción. Entonces, por ejemplo, imagínate que de repente hay un cable eléctrico que entra en contacto con un charco de agua, y luego de repente, no sé, un metal, una moneda, toca este charco. Bueno, la moneda no está en contacto directo con el cable, pero esta moneda se va a electrificar porque hay una inducción. La corriente eléctrica está viajando a través del agua. Y ahorita vamos a revisar ese concepto, ¿no? También cuáles son los materiales conductores y cuáles son los materiales aislantes. Entonces, bueno, aquí directamente el cable no toca la moneda, pero la electricidad que viene desde el cable viaja a través del agua hasta llegar a la moneda. Entonces sería inducción. Y luego tenemos el fenómeno de la conducción, y aquí es directamente, ¿no? Tienen que entrar directamente en contacto. Entonces aquí es común, por ejemplo, que tengamos cuerpos de metal. No sé, estoy pensando precisamente un cable, ¿no? Imagínate que tenemos el cable que está cubierto, y de repente nosotros tenemos ya lo que sería la parte metálica. Bueno, nosotros aquí podemos conectar algún dispositivo, etcétera, para que obtenga directamente la energía eléctrica, y aquí entonces estamos hablando de conducción. Son las principales maneras entonces que tenemos nosotros de transmitir la electricidad: fricción, inducción, conducción. Esto te tiene que quedar muy claro porque es pregunta de examen. Esto casi siempre en la sección de física hacen una pregunta, ¿no? Te pueden plantear una pregunta en el sentido de que te ponen el fenómeno y te dicen, bueno, ¿qué tipo de conducción se está llevando a cabo en este caso? Entonces, esto sí te tiene que quedar claro. Digo, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que aquí no deberías de tener problema, ¿no? Con esto es muy fácil. Y esto me lleva entonces a comentarte cuáles son entonces
pues los tipos, ¿no?, de conducción. Permíteme, dame un momentito. Ya, perdona. Entonces mira, regresando. Básicamente tenemos dos tipos de conductores eléctricos, ¿no?, de materiales. Sí, yo sé que hay tres, pero ahorita te explico. Tenemos elementos que conducen muy bien la electricidad, que no oponen resistencia al paso de los electrones, por eso son conductores. No se oponen, dejan pasar libremente a los electrones, y entonces pues estos materiales les llamamos conductores. Sobre todo los metales. Los metales son muy buenos conductores de electricidad. Contrario a esto, tenemos materiales que se oponen, que dan resistencia, que no dejan fluir a los electrones. A estos materiales les vamos a llamar aislantes. Y luego tenemos otros materiales que no le facilitan el paso a los electrones, pero que tampoco se los impiden. Entonces estamos hablando de materiales semiconductores. Entonces, material conductor no pone ninguna resistencia, deja pasar a los electrones. Aislante pone completamente resistencia, no deja pasar a los electrones. Y semiconductor quiere decir que no los deja pasar fácilmente, pero tampoco se opone completamente al paso de electrones. Y aquí puedes ver que tienes tres ejemplos de material como conductor: los metales, que son muy buenos conductores de electricidad, unos más que otros, lo vamos a ver en un momento, pero finalmente son conductores. Y los materiales aislantes, en este caso te están poniendo madera, la madera o los plásticos, ejemplo, ¿no? Y aquí te muestra un semiconductor, que en este caso podría ser una roca, ¿no? Para que esta idea quede más reforzada, porque si suele ser pregunta de examen, mira, te voy a compartir otra imagen donde esto se puede observar mejor. Aquí ya tenemos pues algunos ejemplos de lo que serían conductores. Todos, mira, absolutamente todos los metales son buenos conductores de electricidad, unos más que otros. El oro es uno de los metales que mejor conduce la electricidad, y esa es la razón por la que el oro se suele utilizar en la fabricación de microprocesadores, porque conduce muy bien la electricidad. Otro elemento que le sigue perdón, es el cobre. El cobre, por eso es, como el cobre no es tan caro como el oro, pues el cobre se suele utilizar en la fabricación de cableado, por ejemplo, ¿no?, porque es muy buen conductor. Sin embargo, bueno, paréntesis, ¿no?, en la actualidad, justo por esa razón también el cobre se ha vuelto tan caro, ¿no? Y esa es la razón por la que tenemos tanto vandalismo con el cableado, porque lo que buscan es robarse este cobre pues para venderlo. Y no me quiero meter en cuestiones políticas, pero sí en el metro, que los cableados son muy gruesos, que son tremendamente largos, pues por eso cada rato se roban el cable del metro, ¿no?, por esta razón. La CFE en algún momento hizo el intento de hacer cable, de colocar cableado que ya no era de cobre, sino que era de aluminio, porque el aluminio también es un muy buen conductor de electricidad, pero tiene la desventaja de que es menos resistente. Y miren, a mí me consta, o sea, yo estuve para presenciarlo. Este cableado solía incendiarse, porque pues, como es menos resistente, pasado cierto umbral, pues lo que ocurría es que se incendiaba el aluminio. Creo que entonces por eso ya abandonaron la idea de hacer cableado de aluminio. Luego tenemos los materiales que son aislantes, y aquí puedes decir que también una manera de llamarles son dieléctricos, que impiden el paso de los electrones. Ya había yo comentado que es el caso de la madera, los plásticos, ¿no? Por eso el cableado está forrado de plástico, porque aísla. Aquí puedes ver que también la arcilla, es decir, la tierra, la arcilla, la argamasa, la porcelana, aíslan de la electricidad como el cristal. ¿Okay? Y mira, aquí te ponen un ejemplo de semiconductores. No estoy tan de acuerdo en esta imagen, pero bueno, ya decíamos que en algunos casos, por ejemplo, las rocas, ¿no?, los minerales pueden conducir la electricidad. Aquí no está, por ejemplo, un elemento que es un buen conductor
de electricidad es el agua, sobre todo si a esta agua le agregamos sal. Si a esta agua le agregamos sal, conduce mejor. Tiene que ver con una propiedad eléctrica, ¿ok? Digo, química. El citoplasma de nuestras células básicamente es agua con sal. De hecho, contiene sal y potasio, ¿no? Sodio y potasio. Por esa razón, nuestro cuerpo es un excelente conductor de electricidad. Los humanos nos electrocutamos muy fácilmente porque conducimos muy bien la electricidad. Entonces, yo por eso, miren, mis respetos con la electricidad, ¿no? Yo no me meto con la electricidad porque sí es muy peligrosa. Ok, entonces yo espero que aquí ya te haya quedado, ¿no? Te haya quedado bien la idea de qué es un material conductor, qué es un material aislante o dieléctrico. Comenté iniciando esta sesión que siempre que tenemos electricidad, siempre tenemos magnetismo. Entonces eso me lleva a que tenemos que retomar a los imanes. Entonces los imanes, siempre aquí lo puedes observar, tienen dos polos. Tanto un polo norte como un polo sur. Lo más correcto es entonces hablar de polo norte y de polo sur. Eso es lo más correcto. Pero bueno, en el habla cotidiana solemos decir que tienen un polo positivo y un polo negativo. Bueno, aquí sería al revés, perdona. Tenemos un polo negativo y que tenemos un polo positivo. Bueno, lo más correcto es decir norte o sur. Okay. Y estos materiales, bueno, los imanes tienen la propiedad de que suelen atraer muy bien a los metales. Aquí lo puedes observar, ¿no? Este fenómeno. Atraen a los metales. Ahora, para fines del examen, suelen hacer estas siguientes preguntas, ¿ok? Por eso te voy a compartir estas imágenes. Recuerda que en el caso de los imanes, cuando los polos son iguales, o sea, cuando confrontamos dos polos idénticos, lo que va a ocurrir es que se van a repeler. Acuérdate de esta frase: polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen. O sea, norte con norte se van a alejar, sur con sur se van a repeler. Pero si nosotros colocamos norte con sur, sur con norte, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una atracción, ¿okay? Entonces es muy sencillito. Creo que también es un conocimiento de dominio público, ¿no? De sentido común, pero pues no está de más hablar correctamente de él. Entonces, bueno, ya tenemos este fenómeno. Yo recuerdo que por ahí en algún momento hicieron la pregunta: ¿y qué ocurre si nosotros cortamos un imán? Y entonces te dan las opciones. Si nosotros cortamos un imán, entonces vamos a tener que por un lado nos va a quedar el polo negativo y por otro lado nos va a quedar el polo sur, o sea, polo norte, polo sur. Y esto no es así. Siempre que nosotros cortamos un imán, no importa por dónde lo cortes, no importa, el resultado va a ser otro imán. Es decir, el fragmento que te queda vuelve a tener polo norte, vuelve a tener polo sur. ¿Okay? En este caso, imagínate que teníamos este y lo cortamos a la mitad. Bueno, obtuvimos dos imanes pequeños. Ambos imanes tienen polo norte, polo sur. Y si nosotros volviéramos a cortar estos fragmentos, los fragmentos resultantes serían imanes. Por lo tanto, volverían a tener polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Es imposible que cuando tú cortes este imán solo te quede un polo. Si solo te queda un polo, deja de ser un imán, ¿okay? Y eso no ocurre. Entonces nada más quise aclarar esto porque suele ser una pregunta de examen. Es algo muy sencillito, pero pues no está de más porque justo esa es la idea, ¿no? Prepararte muy bien para el examen. Ya nos queda solamente un tema por abordar, ¿okay? Este es el último tema que nos piden en el caso del Comipems para física, y son los fenómenos de la luz, ¿okay? Entonces, mira, yo por aquí sí, ¿okay? Antes de esta imagen básicamente te van a pedir conocer estos dos fenómenos, ¿ok? Te van a pedir conocer el fenómeno de reflexión y el de refracción. Para que no te confundas, reflexión no es de reflexionar de, ok, ¿por qué estoy aquí? No. Reflexión es de reflejar, viene de reflejo. Cuando nosotros tenemos una superficie que se opone al paso de la luz, que hace que esa luz rebote, estamos hablando
de una superficie reflejante. El mejor ejemplo son los espejos, ¿no? Superficie reflejante. Llega un rayo de luz y lo que va a ocurrir es que este rayo de luz no atraviesa, sino que rebota y sale en la dirección opuesta. Pregunta de examen: ¿cómo es el ángulo de incidencia respecto al ángulo de reflexión? La respuesta es muy sencilla, son iguales. ¿Okay? Este ángulo con el que llega este rayo de luz respecto a la superficie es exactamente igual al ángulo con el que sale este rayo de luz. Aquí te los pusieron de este lado, ¿no? Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Bueno, son exactamente iguales. Esa suele ser una pregunta de examen, ¿ok? ¿Cómo son los ángulos? ¿Cómo es el ángulo de incidencia respecto al ángulo de reflexión? Y la respuesta es que el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de reflexión. Ya, así de sencillito. Vámonos con el siguiente fenómeno. El siguiente fenómeno es el de la refracción. Y aquí lo que ocurre es que, mira, como la luz atraviesa distintos materiales, o sea, en este caso vamos a suponer que tenemos el aire y luego tenemos el agua. La luz, cuando viaja a través de este material y choca con el otro, lo que ocurre es que cambia de dirección, ¿okay? Como la luz está formada de distintas ondas, ahorita vamos a ver que va a ocurrir un fenómeno que va a separar la luz en colores, pero bueno, aquí como llega la luz en un sentido, choca con un medio y cambia de dirección, vamos a tener justo este fenómeno que observas, que es el de refracción. Refractar, ¿no? Se refracta la luz. Y por eso en este ejemplo, si te puedes dar cuenta, pareciera que nuestro lápiz se está quebrando, se está rompiendo. En este caso, el ángulo de incidencia respecto al ángulo de refracción también es idéntico, ¿ok? Vámonos a eso, porque esa era la imagen que iba a colocar hace un momento. En esta imagen podemos observar que en el caso de la reflexión, aquí estamos hablando de la reflexión, los ángulos son iguales. Entonces, aquí nos están indicando que este ángulo respecto a este, pero pues también sabemos que si es así, este ángulo de aquí y este ángulo de acá también son iguales. ¿Okay? Este ángulo y este ángulo son iguales. El ángulo de incidencia con el ángulo de reflexión son total, completa y absolutamente iguales. Lo mismo va a pasar con el de reflexión, nada más que es visto de otra manera. En el caso del ángulo de reflexión, podríamos decir que es en la misma dirección. O sea, llega el rayo, déjenme ver dónde está, aquí está. Llega el rayo en una dirección, choca con la superficie y rebota. Y entonces aquí obtenemos que el ángulo, ¿okay?, es exactamente igual. Perdón si soy repetitivo, ¿no? ¿Qué ocurre con el rayo refractado? Bueno, es que aquí vamos a tomar, miren, esto como eje. Y entonces cuando llega el rayo de luz, a eso me refiero, ¿no? Cuando llega el rayo de luz, choca con la superficie y cambia de dirección. Y entonces aquí vamos a obtener lo siguiente. Este ángulo de aquí va a ser exactamente igual a este ángulo de acá. Aquí nos están señalando que este ángulo y este ángulo son iguales. Bueno, si este y este son iguales, este y este de acá son iguales, ¿ok? Entonces el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de refracción, porque aquí se está refractando. Ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo de refracción, ¿ok? Entonces, para que concluyas, el mismo ángulo con el que llega y sale es el mismo ángulo con el que llega y rebota es el mismo. Ya, con eso que te grabes puedes contestar estas preguntas, ¿ok? Entonces déjame borrar todo esto. Todavía de aquí nos queda un fenómeno más, y es justo, esto es producto de la refracción. La luz está formada de distintas ondas, ¿no? De una suma de distintas ondas. A eso que nosotros le llamamos luz no es otra cosa que una amalgama de distintas ondas. Entonces, cuando esta amalgama de ondas choca con un prisma, entonces estas ondas van a cambiar de dirección.
como cada una sale en una dirección ligeramente diferente, se separan y obtenemos este fenómeno. Y aquí vienen todas las ondas, ¿no? Todas las ondas juntitas. Y a nosotros nos parece que eso se trata de luz blanca. Bueno, cuando choca, cada una de esas ondas se separa y entonces nosotros lo interpretamos como color. Nuestros sentidos se interpretan como color y vamos a tener que la luz se va a separar en los distintos colores. Ahora, si nosotros hacemos chocar estos colores con otro prisma, pues lo que va a ocurrir es que, miren, es ahora como si lo viéramos al revés. Vienen estos colores, chocan con el prisma y que obtenemos luz blanca otra vez. ¿Okay? O sea que si yo lo veo en este sentido, choca y salen los colores. Si coloco otro prisma, estos colores van a chocar con el siguiente prisma y volvemos a tener la luz blanca. ¿Okay? Para que te quede claro, este mismo fenómeno se observa en el arco iris. Aquí las gotitas de agua, aquí las gotas de agua que quedaron suspendidas en la atmósfera, funcionan como prisma y entonces también van a descomponer la luz en los colores. Resultado que nosotros a lo lejos alcanzamos a percibir un arco iris. El arco iris es resultado del fenómeno de refracción. No se te olvide porque eso puede ser pregunta de examen. ¿Okay? Entonces mira, ya estamos casi por acabar. Para esta sesión ya nada más me falta ahora hablarte de los tipos de lentes o espejos. Entonces, mira, con esto creo que no hay más que decir, esto es sencillito. Imagina que en la mañana te sirves tu cereal y resulta ser que el tazón tiene esta forma. Bueno, mira, lo voy a voltear. Tiene esta forma. Esta forma se llama cóncava. Lo voy a poner cóncavo para decir que esto podría ser un lente cóncavo. ¿Cuál es la característica que tienen estos lentes cóncavos? Bueno, que cuando llega la luz y choca, cuando se trata de una lente, lo que hacen es que desvían la luz y hacen que converja en un punto, ¿ok? Llega la luz, choca, cambia de dirección y todo esto va a convergir en un punto. Eso es lo que hacen los lentes cóncavos. Juntar. Llegan desde distintos lugares, de distintos puntos estos rayos, ¿ok? Y cuando chocan, los junta. Llegan de distintos lugares y cuando choca, junta. ¿Ok? Eso es lo que hace un lente cóncavo. Juntar. Hacer que coincidan los rayos de luz, ¿ok? Esto es cuando es un lente, porque lo está atravesando. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de un espejo? Cuando nosotros hablamos de un espejo que es cóncavo, fíjate aquí lo que va a ocurrir, porque es un espejo. Como es un espejo, lo va a reflejar, va a hacer que la luz rebote, no la va a dejar pasar. Y entonces en este caso, mira, llegan los rayos de luz de distinta dirección, los va a rebotar y los va a juntar a todos en un punto. Este punto donde junta todos los rayos de luz se llama foco. Y esta imagen que tú tienes aquí se corresponde nada ni menos que con una parábola. ¿Okay? Me gustaría extenderme en este detalle y hablar de un montón de propiedades y características, pero no es la intención. Entonces, cuando hablamos de un lente, hace que todos los rayos atraviesen y se junten en un punto. Cuando hablamos de un foco, hace que todos atraviesen y se junten en un punto. Digo, hace que lleguen, reboten y se junten en un punto, ¿ok? Esta es la característica de lentes y de espejos cóncavos. Ahora vamos con la idea contraria. La idea contraria entonces ahora sería un lente convexo, ¿ok? A esto ahora le vamos a llamar convexo. Y aquí va a ocurrir el fenómeno contrario, ¿okay? Cuando se trata de un lente que deja que la luz pase, el rayo llega y cambia de dirección. Llega y cambia de dirección. Sin embargo, ahora lejos de hacer que converjan todos en un punto, los dispersa. Entonces aquí los rayos se van a dispersar. Ya no los junta, sino que los dispersa, los separa. Ahora,
para que hagas esta relación. Una lupa tiene esta forma. Es una lente convexa, biconvexa en realidad, ¿no? Porque es convexa por arriba y por abajo, por el frente o por atrás, ¿no? Es convexa, entonces es una lente biconvexa. Y lo que va a hacer entonces es aumentar la imagen. Como hace que los rayos de luz, mira, lleguen y se separen, entonces a nosotros nos da la impresión de que las cosas se ven más grandes, las aumenta de tamaño, ¿ok? Eso ocurre. ¿Qué ocurre cuando esto no es una lente, sino un espejo? Ahí eso quedó muy feo. Ahí sí. Bueno, va a hacer que los rayos de luz lleguen y reboten y los comienza a separar y los manda en distintas direcciones. Como los manda en las distintas direcciones, ¿qué ocurre? Este es el fenómeno, si tú has visto en algunas, déjame ver si me queda mi dibujito medio feíto. En algunas empresas tienen las puertas y en la parte superior tienen un espejo de este tipo. Y eso es porque si nosotros tenemos un espectador aquí, por este fenómeno puede ver cosas, ¿ok?, que están del otro lado puestas, que él no podría ver de otra manera. Entonces por eso estos espejos se utilizan en estas puertas, porque permiten que un espectador que está de este lado pueda observar fenómenos que están ocurriendo del lado contrario, por esta cuestión de aquí, ¿ok? Bueno, ya para cerrar este tema, pues era lo único que nos faltaba, hablar de los tipos de lentes, tipos de espejos y sus propiedades. Entonces ahora ya sabes qué significa cóncavo, ya sabes qué significa convexo, ya sabes cuáles son las propiedades, ya sabes que los lentes cóncavos tienden a juntar los rayos en un solo lugar. Caso contrario, los convexos tienden a alejarlos, a separarlos, a dispersarlos, y por eso los rayos convexos se utilizan en lentes de aumento, en lupas, ¿ok? Pues yo espero, hasta aquí sí haberme explicado, que esto te haya quedado bien clarito. Ya lo único que va a restar, bueno, pues es entonces seguir haciendo algunos ejercicios. Entonces yo me despido de ti. Pásate un bonito día.